Bienvenidos a su segundo curso sobre los lubricantes. En este curso hablaremos de aplicaciones de lubricantes en el segmento industrial, en el cual aprenderás sobre compresores y su lubricación, engranajes industriales y su lubricación, hidráulicos y su lubricación y turbinas industriales y su lubricación. Para alcanzar los diferentes requerimientos de la industria, el aire y otros gases pueden ser comprimidos por diversos tipos de compresores. Cada uno tiene sus propias características y se define como compresor a todo equipo o sistema de transmisión de potencia cuya función es la de aumentar la presión de un gas mediante la compresión. Existen muchos tipos de compresores diferentes, de diferentes tamaños y múltiples aplicaciones, tanto industriales y comerciales como domésticas, siendo los principales campos de aplicación equipos neumáticos o de aire, refrigeración, transmisión de gases y combustión. Podemos definir entonces al compresor como un mecanismo mediante el cual se transporta o se comprime un gas. Es una máquina que eleva la presión de un gas para su uso inmediato o almacenamiento de gases a alta presión. La presión del fluido se eleva reduciendo su volumen mediante su paso a través de la máquina. La energía mecánica en forma de presión se transforma en energía cinética en las moléculas del gas. Pueden ser herméticos, semiherméticos o de pequeña potencia o abiertos. Los compresores son equipos considerados de alta presión, mientras que los ventiladores y soplantes se consideran de baja presión. Se emplean para aumentar la presión de una variedad de gases y vapores y para un gran número de aplicaciones. A manera de ejemplo podemos citar principalmente la compresión de aire, que se utiliza para el transporte, pinturas a pistola, inflamento de neumáticos o caucho, limpieza, herramientas neumáticas y perforadoras. Asimismo tiene una gran aplicación en el campo de la refrigeración de alimentos, confort y similares. También es posible encontrar la aplicación de compresores en otras aplicaciones, tales como procesos químicos, conducción de gases, turbina de gas y construcción. El campo de aplicación de compresores es muy extenso, con diversos diseños y funcionamiento mecánico de estos, diversos tipos de fluidos gaseosos y medios donde trabajan y pueden clasificarse como compresores de desplazamiento positivo, también denominados de caudal intermitente, donde la presión obtenida se incrementa directamente reduciendo el volumen del gas. Sus características principales son las altas presiones y el bajo volumen que mueven. Se utilizan principalmente donde se requieren altas presiones o volúmenes de aire reducidos. Se clasifican en dos subdivisiones: reciprocantes, de simple efecto o doble efecto, o rotativos, como los compresores de tornillo, aletas, lobulares y espirales. Por otra parte, también podemos encontrar compresores dinámicos, también llamados compresores de flujo continuo o cinéticos, donde se aumenta directamente la velocidad del gas. Se utilizan en aplicaciones donde requieren gran volumen de aire a baja presión. Se utilizan en aplicaciones que requieren un gran volumen de aire a baja presión. Se clasifican en dos subdivisiones: axiales y centrífugos. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los lubricantes descrita anteriormente. Dependiendo de la aplicación o volumen de aire comprimido o presión requerida de ese gas que estamos comprimiendo, podemos seleccionar el compresor o tipo de compresor que vamos a utilizar en una aplicación determinada. Es por esto que podemos observar que dependiendo de la presión y la capacidad del compresor podemos tener diferentes aplicaciones dependiendo de los requerimientos de presión o de volumen requeridos en la aplicación final del gas comprimido. A continuación hablaremos del funcionamiento del compresor reciprocante. Su funcionamiento es similar a los motores de combustión interna, en cuyo diseño encontramos cilindros, pistones, válvulas, entre otros elementos móviles. Las características principales que tienen los compresores alternativos o reciprocantes son que son ruidosos, el flujo de gas es discontinuo, el mantenimiento no es costoso, necesitan frecuente limpieza de las válvulas, generan altas presiones con un volumen moderado, requieren lubricación, tanto las válvulas como los pistones y los cojinetes. La presión no sobrepasa generalmente las 20 atmósferas y el aceite por circulación y salpicadura lubrica también los cilindros. Suelen ser equipos pequeños y se pueden lubricar satisfactoriamente con aceites minerales. Son utilizados frecuentemente en pequeños talleres e industrias de pequeño tamaño como equipo auxiliar. Uno de los mayores problemas de este tipo de compresores lo constituye la sobrelubricación, que frecuentemente provoca la formación de carbón en las válvulas, reduciendo la eficiencia de compresión y aumentando la temperatura. Este aumento de temperatura formará más carbonilla, acelerando el deterioro progresivo del equipo. El gas entra al cilindro por las válvulas de entrada, se comprime en el cilindro y es descargado a través de las válvulas de descarga. Rara vez se emplean como unidad individual, salvo que el proceso requiera funcionamiento intermitente, como en el caso de los talleres automotrices. Poseen piezas en contacto sujetas a fricción, tales como anillos de pistones contra las paredes del cilindro, resortes y placas o discos de válvulas que se acoplan con asientos y entre la empaquetadura y la biela. Pueden clasificarse de acuerdo a la fase de compresión, a las etapas de compresión o a la disposición de los cilindros. En el caso de la fase de compresión pueden ser de simple acción o de doble acción. En el caso de etapas de compresión puede ser de una etapa o de múltiples etapas. En este caso se requieren sistemas de enfriamiento interetapa. También pueden ser clasificados de acuerdo a
la posición de los cilindros, pueden ser verticales u horizontales. Los compresores reciprocantes multietapas suministran alta presión como la requerida en operaciones de inyección de gas o procesamiento usando enfriamiento intermedio para mejorar la eficiencia, debido al calentamiento provocado por el aumento de la presión en el fluido. Pueden ser de tipo lubricado o sin lubricar, aunque si el proceso lo permite, es preferible tener un compresor lubricado porque las piezas durarán más. El sistema de lubricación es similar al de un motor de combustión interna. Usan lubricantes para motor o aceites antiherrumbre y antioxidación, verificando previamente el gas y las recomendaciones del fabricante. Su lubricación es por barboteo o salpicado para potencias menores de 5 caballos y a presión para potencias mayores. Debemos recordar que la lubricación de los cilindros es por sistema de pérdida total y poco a poco el lubricante va a la red de suministro de aire, pasando sobre las válvulas y por los intercambiadores de calor, acumulándose en el calderín o tanque colchón. Como en la compresión de aire también existe condensado, el lubricante debe poseer excelentes propiedades anticorrosivas a altas temperaturas y por tanto se necesita la presencia de aditivos antidesgaste. También debe actuar como un sellante. Por estas razones es importante que se adhiera bien a la superficie. La lubricación de los cilindros es muy importante, tanto en calidad como en cantidad, excepto durante el periodo de rodaje. Las cantidades fijadas por el fabricante para lubricar los cilindros no deben sobrepasarse. Durante el rodaje inicial se emplea hasta el doble del aceite considerado como normal. El lubricante suministrado a los cilindros de baja presión es arrastrado a los cilindros de alta presión. Por esta razón, las cantidades a suministrar se van reduciendo a medida que se incrementa la presión. Si se usan lubricantes de motor, el paquete antidesgaste puede comprometer la estabilidad de la oxidación del aceite y adicionalmente absorber agua promoviendo herrumbre. En unidades portátiles es común usar aceite de motor, pero los aditivos detergentes se acumulan o depositan en las superficies de transferencia de calor de los enfriadores, por lo cual se debe hacer periódicamente mantenimiento a estos sistemas. También se utilizan aceites antiherrumbre y antioxidación de grado ISO 100, equivalente a un aceite SAE 30. En aplicaciones industriales, gases a alta presión, se emplean lubricantes más viscosos y con lubricidad. En caso de gases húmedos, se emplean aditivos grasos para asegurar retención del lubricante. Entre las limitaciones del compresor reciprocante podemos citar las siguientes. En compresores no lubricados se emplean diseños con anillos de materiales rellenos con teflón, bronce, vidrio o carbón, acorde al gas que se comprime. Normalmente son acoplados directamente a motores de baja velocidad y a velocidades constantes mediante el empleo de válvulas de descarga de tipo abatimiento de placa o con tapón o macho. Abarcan desde bajas capacidades hasta 3000 pies cúbicos por minuto. Compresores hasta 100 HP se diseñan con cilindros de simple acción, enfriamiento con aire y donde se suele permitir que los vapores del lubricante se mezclen con el fluido comprimido, siendo estos retirados a través del calderín o del tanque colchón. En aplicaciones de procesos donde se emplean compresores de pistones de doble acción, se utilizan enfriamiento con agua, fugas controladas y pueden ser de tipo no lubricado, en capacidades desde 25 hasta 200 HP. Se utilizan para aire para instrumentos o en aplicaciones pequeñas para gas de proceso. Donde se utilizan los compresores reciprocantes en casi todas las instalaciones. Los cilindros se disponen en forma horizontal en serie de modo que presenten dos o más etapas de compresión. El número de etapas de compresión depende de gran parte de la elevación de temperatura de cada etapa, que puede estar limitada hasta unos 250 grados Fahrenheit. Este tipo de compresor se emplea para accionamiento de herramientas neumáticas, instalaciones frigoríficas, abastecimiento de gas a distancia, licuación de aire, locomotoras de aire comprimido e hidrogenación y síntesis a presión. A manera de ejemplo, mostramos los diferentes tipos de compresores reciprocantes que pudieran encontrarse a nivel industrial, doméstico o casero. El compresor de tornillo pertenece a la familia de compresores rotativos, siendo su principal característica que una o más partes giran sobre una carcasa circular. Operan a medias y altas revoluciones y son capaces de proveer diferentes presiones. En el caso específico del compresor de tornillo, está conformado por dos rotores helicoidales engranados, llamados macho y hembra, que giran en paralelo, denominados rotores, y engranan con un juego mínimo. El rotor macho tiene 4 lóbulos y gira 50% más rápido que el rotor hembra, de 6 acanaladuras. La compresión tiene lugar entre los lóbulos y las acanaladuras. Normalmente son utilizados en aplicaciones de refrigeración. Pueden ser de dos tipos, de dos rotores llamados Limson, que comenzaron a utilizarse en los años 30 y están compuestos por dos husillos roscados o rotores, uno motor y otro conducido, llamados macho y hembra, o de rotor único llamado Zimmer, que comenzaron a utilizarse a finales de los años 60 y están compuestos por un rotor o husillo roscado único que engrana con un par de ruedas satélites dentadas idénticas. Proveen volúmenes de desplazamiento entre 600 y 4000 metros cúbicos por hora y presiones entre 15 y 20 kilogramos por centímetro cuadrado, que es intermedia entre los compresores alternativos y centrífugos. Hablemos brevemente de la lubricación de este tipo de compresores. El lubricante fluye junto con el gas comprimido
brindando protección antidesgaste, sellado y enfriamiento. Usualmente requieren fluidos antidesgaste y su lubricación es límite o mixta, mientras que los sincronizadores es hidrodinámica. Una operación eficiente de los separadores de aceite es importante, ya que los productos de oxidación pueden bloquearlo y determinar la vida del aceite. Es importante señalar que dependiendo del diseño y fabricante, podemos encontrar compresores rotativos de tornillos sin lubricación, es decir, donde solo se lubrican los engranajes sincronizadores y los rodamientos, y también con lubricación de los tornillos, así como de los engranajes y rodamientos. En este caso cuentan con un separador de aceite-aire, el más restrictivo en cuanto a la lubricación se refiere. Las características principales de estos compresores, que son baratos, silenciosos y pequeños, permiten un flujo continuo de aire, un mantenimiento sencillo, volúmenes y presiones moderadas, y son empleados en sistemas de compresión móviles usados en obras, carreteras o como generadores de aire de servicio industrial o estacionarios en la industria. Son necesarias buenas características anticorrosivas, de emulsibilidad y alta resistencia a la oxidación. Por esta razón es típico el empleo de aceites hidráulicos en esta aplicación. En estos compresores no existen válvulas de admisión y de salida, como los compresores alternativos. Por eso no es frecuente la formación de carbón. Sin embargo, el aceite, al oxidarse, puede generar polímeros o resinas solubles en el aceite caliente, pero insolubles cuando se enfría. Debemos recordar que los compresores de tornillos son fáciles de regular, no tienen válvulas de admisión ni de descarga como se dijo previamente, y tienen fija la relación de compresión. No tienen espacios muertos y pueden manejar refrigerantes en forma líquida sin peligro. No presentan pulsaciones como podríamos conseguir en los compresores reciprocantes. Hay un mínimo desgaste de los elementos giratorios y son muy silenciosos comparados con los compresores reciprocantes. ¿Qué viscosidades normalmente se utilizan para ese tipo de compresores? Viscosidades en el orden de ISO 32 y 46, estables a la oxidación, con buena resistencia de película, buena emulsibilidad, propiedades antirrumbe y rapidez en la liberación de aire. Normalmente se recomiendan aceites minerales hidráulicos ISO BG 32 o 46 o del tipo ATF o fluido de transmisión automática. No se deben utilizar más allá de 1000 horas de servicio. También es posible encontrar recomendaciones de aceites básicos grupo 2 con aditivos adecuados para operaciones hasta 1500 horas de servicio. Debido al surgimiento de los aceites sintéticos del grupo 4, como los polialfelofinas, es posible llevar la operación hasta 9000 horas de servicio sin inconvenientes. También es posible encontrar recomendaciones de aceites sintéticos del grupo 5 del tipo diéster, también hasta 9000 horas de servicio, y normalmente no se recomienda usar lubricantes para motor debido a la tendencia a absorber humedad. También es posible encontrar compresores de rotor único cilíndrico. Se dividen en dos clases: compresor de rodillo, cuando se necesitan grandes volúmenes de aire a alta presión, usados generalmente en aplicaciones de acondicionamiento de aire o para accionar herramientas neumáticas de alta potencia. También es posible encontrar compresores de paletas, ampliamente utilizados en la industria para mover líquidos a través de un sistema, ya sea en aplicaciones para compresión de aire, bombas de vacío, entre otros. Funcionan con una cantidad apreciable de aceite comparados con compresores alternativos de similar potencia. Podemos indicar con respecto a estos compresores que son normalmente silenciosos y pequeños. El aire fluye continuamente, son sensibles a la entrada de partículas y su mantenimiento es sencillo. Proporcionan volúmenes y presiones moderadas. El compresor tipo scroll es un compresor de desplazamiento orbital normalmente excepto de aceite, es decir, comprime una cantidad determinada de aire en un volumen que disminuye de manera continua. El elemento compresor consta de una espiral fija en una carcasa y una espiral móvil excéntrica accionada por un motor. Se emplea normalmente en sistemas de aire acondicionado y bombas de calor de viviendas con potencias frigoríficas entre 5 y 100 kilovatios. El contacto entre las espirales es solo de rodadura. Por este hecho se lubrica con una mínima fracción de lubricante arrastrado por el vapor de aspiración. Adicionalmente se lubrican los dos cojinetes de cigüeñal y el apoyo de la espiral móvil. Son silenciosos, sin vibraciones ni pulsaciones, inherentemente equilibrados, lo que dificulta su fabricación para potencias elevadas. El proceso es relativamente silencioso y sin vibraciones, ya que el elemento no tiene prácticamente ninguna variación de par en comparación con un compresor de pistón. Compresor de lóbulos rectos consta de dos rotores simétricos o lóbulos en paralelo con los engranajes. Se deben lubricar tanto los cojinetes como los engranajes. Se caracterizan por un gran volumen de aire seco que desplazan y su baja presión. En esencia se les podría conocer como ventiladores. Dado que los rotores no se tocan, solo es necesaria la lubricación de los cojinetes de apoyo del eje. El gas sale sin aceite y el flujo de aire es continuo. También se les conoce como compresores de doble rotor o de doble impulsor. Normalmente se lubrican con aceites hidráulicos del tipo antirrumbre de oxidación y antidesgaste. Finalmente hablaremos de los compresores axiales y centrífugos. En el caso de los compresores centrífugos, son sistemas que transforman la energía cinemática de un gas en presión mediante el empleo de paletas impulsoras dotados de movimiento rotatorio. Dado que no se
tocan los impulsores con la carcasa, solo se deben lubricar los cojinetes y engranajes sincronizadores. En el caso de los compresores de flujo axial o axiales de construcción similar a una turbina, están conformados por una serie de hélices semejantes a un ventilador que aceleran el gas comprimiendo el mismo. No requieren lubricación salvo los cojinetes de apoyo del eje. Se caracteriza porque el gas sale sin aceite, el flujo de aire es continuo, la presión puede variar según se requiera el flujo de gas, permitiendo altas regulaciones de caudal, presiones moderadas o bajas. Normalmente se lubrican con aceites antiarrumbre y antioxidantes o con aceites para turbina, dado que son accionados frecuentemente por turbinas a gas que emplean el mismo sistema de lubricación.